Are you struggling to conceive? You have options, and at Piedmont Reproductive Endocrinology Group, we'll make sure you have the guidance and support you need. PREG is known for individualized fertility care that's unique to every patient. We take the time to provide a reassuring and empowering experience because we believe that you deserve nothing less. Let us help you on your journey to parenthood. Visit us at pregonline.com to learn more. Get the guidance and support you need at Piedmont Reproductive Endocrinology Group. Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. 7 billones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, más del 90% son MIPYMES, que generan 80% de... Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. El maestro Héctor Díaz nos va a presentar el tema la logística funcional como una necesidad de las empresas de comercio exterior. Ya se dio ahí una pequeña probadita de la importancia, ya se abordaron algunos puntos de vista. Y pues bueno, doctor Máximo, no sé si quiera comentar algo. Adicionalmente, solo voy a decir que el dato PEQUE posiblemente, si tenemos oportunidad, se va a transmitir al concluir la plática. Así que adelante, les doy los micrófonos por si quieren comentar algo antes de presentar a nuestro ponente del día de hoy. Yo creo que ya comentamos suficiente, mejor lo presentas para que nos nutramos de toda su plática. ¿Verdad, Enrique? ¿Verdad, Miguel? Maravilloso, claro que sí. Gracias, y pues si me doctor. apoyan en poner la semblanza del maestro Héctor Díaz. No entró. No se ve, pero... Listo, aquí la tenemos. Y pues bueno, el maestro Héctor Díaz es doctorando en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos CUEC. Es maestro en Administración de Negocios Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciado en Comercio Internacional, egresado de la Escuela Superior de Comercio Internacional, con 30 años de experiencia en comercio exterior. Durante 19 años laboró en la empresa Mattel Latinoamérica, en donde se desenvolvió en diferentes posiciones y fue representante de asuntos regulatorios para América Latina. Catedrático del Centro Universitario de Estudios Jurídicos CUEC y de la Escuela Superior de Comercio Internacional. Es miembro del Comité de Operación Aduanera y de Comercio Exterior de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, ANIER. Miembro también del Comité Nacional de Logística del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, COMCE. Ha participado en el Comité Nacional de Obstáculos Técnicos al Comercio de la Secretaría de Economía y también del Comité Técnico Nacional para Elaboración de Normas Oficiales Mexicanas en la Dirección General de Normas. Conferencista de Asuntos de Comercio Internacional en diferentes universidades de nuestro país. Actualmente socio y director comercial de la firma AJH Consultores en Aduanas, Logística y Comercio Exterior y en la firma internacional Market Access and Normativity, IMAN. Se desempeña como director de operaciones. Maestro Héctor Díaz, bienvenido. Es un gusto tenerlo con nosotros. Le cedo los micrófonos. Micrófono. Su micrófono está... Perdón. Muchas gracias, Elvia. Muchas gracias, ingeniero. Buenas tardes, doctor Dista. Buenas tardes. Muchas gracias por su invitación y aquí estamos para poder compartir un poquito este tema tan interesante que lo platicábamos, ¿no? Que es un tema muy complejo que tiene muchas implicaciones y que por supuesto que es como lo menciona en el título, como se menciona en el título, es una necesidad que las empresas de comercio exterior puedan llevar a cabo una logística funcional que les permita lograr los objetivos, ¿no? En estos tiempos donde ya la competitividad, los canales de comercio se han diversificado y se han vuelto más intensos, es una necesidad imperante el hecho de que tengan una buena
una buena logística, un buen desempeño en su logística. Entonces, vamos a comenzar. Voy a poner la presentación. ¿Ok? Muy bien. Héctor, listo, ya está en pantalla completa. Ya está, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a platicar un poquito de este tema y por supuesto que si tienen alguna pregunta, algún comentario, estoy abierto a sus opiniones y a sus cuestionamientos. En la definición de logística, bueno, les compartía tras bambalinas a los anfitriones que justamente el tema de logística funcional, como se menciona en el título, es el tema de mi tesis doctoral. Y justamente hay algunos términos, algunas definiciones que hemos estado trabajando precisamente para poderlas plasmar en este documento, ¿no? La definición de logística yo la menciono como una disciplina en la que mediante la realización de diferentes actividades y procesos se lleva a cabo el movimiento físico de bienes o servicios desde un punto de origen hasta un punto de destino de la manera más eficaz y eficiente con el objetivo principal de lograr la satisfacción al cliente. Recordemos que la logística justamente en el ámbito militar, en la Segunda Guerra Mundial, hubo ciertas acciones y mejoras, perfeccionamiento en esto precisamente porque los militares tenían que desarrollar una buena estrategia logística para poder hacer llegar todos los suministros para hacer frente a una guerra, ¿no? Que no solamente era alimentación, era también armamento, parque y muchas cosas que podrían llevar a tener una diferencia, el hecho de poder llevar una logística bien planeada contra una que no fuera, ¿no? Tenemos ejemplos de lo que le pasó al ejército alemán en Siberia, donde no tuvo un contexto o un conocimiento pleno del área geográfica donde se iba a incursionar, y eso le costó una derrota importante y dolorosa. Y si nos vamos unos años atrás, también a Napoleón en el mismo punto le sucedió, cometió el mismo error. Entonces, después de que en el ámbito militar se empieza a perfeccionar el tema logístico, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y empieza el tema de la industrialización, estos militares empiezan a incursionar en las empresas y empiezan a permear todo el ámbito comercial con el tema logístico, que bueno, posteriormente es influenciado también por toda esta corriente de calidad que se empezó a desarrollar en los países asiáticos y americanos. Y entonces, por eso la importancia de mencionarlo como una disciplina. Es necesario llevar un estricto control en el tema de la planeación, la comunicación y la medición. Esos son los tres elementos que nos van a ayudar para poder llevar a cabo lo que yo les defino como una logística funcional. Posteriormente, eficacia y eficiencia tiene mucho que ver con el objetivo principal de la logística, donde hablamos de un triángulo de poder, donde se menciona tanto el tema del costo, el tema del tiempo y el tema de la calidad. Esos tres elementos que son fundamentales para poder presumir o poder lograr una logística funcional. Eficacia tiene que ver con el momento justo, llegar al punto de venta, al anaquel, en el momento en que el consumidor tiene la disposición de hacerse de ese producto o de consumir ese producto o tiene la necesidad. Y eficiencia tiene que ver con el tema del costo. ¿A qué precio lo voy a hacer? Si nosotros nos vamos un poquito hacia atrás y entendemos que el tema de logística es una actividad que nosotros en nuestro día a día llevamos a cabo en el momento que tenemos un compromiso por la escuela, por el trabajo, tenemos que llegar a una determinada hora. Obviamente tenemos que hacer una planeación dependiendo de los recursos con los que contamos para poder llegar y cumplir ese objetivo en tiempo, ¿no? Si hay gente que tiene que utilizar el transporte público, pues vas a ver que para subirse al metro en la Ciudad de México es toda una aventura y tiene que pararse muy temprano, ¿no? Si tienes carro, pues también el tráfico, si tienes la posibilidad de pagar un taxi. Entonces, todos en nuestro día a día tenemos que evaluar cuáles son nuestros recursos para llegar de la manera eficiente
conseguir esa eficacia y cumplir con los compromisos. Sabemos que muchas personas son conocidas principalmente por su incumplimiento con los compromisos en los horarios, ¿no? Y en la escuela y en el trabajo te descuentan días, te regresan, en la escuela te castigan, y eso estamos hablando de una logística disfuncional que no lleva una medición, no lleva una planeación y va a los tumbos logrando los resultados o medio lográndolos. Así pasa con las empresas que no llevan una buena planeación, una buena estrategia, pues resulta que pueden lograr poner los productos en los lugares, pero no con estos dos puntos, con eficacia y eficiencia, y eso va a tener una consecuencia grave, que este tipo de empresas que trabajan de esa manera, de pronto llegan a desaparecer lamentablemente. En la logística vamos a identificar diferentes factores que van a condicionar los resultados, y estos factores tienen dos puntos de identificación: los factores internos que forman parte de la organización y los factores externos que forman parte del entorno. En los factores internos es muy importante entender que la estrategia o las estrategias que se van a llevar a cabo en una logística deben venir desde la parte más alta de la empresa. Si el director, si la dirección o los dueños no tienen esa claridad y ese convencimiento de lo que se tiene que hacer, hacia abajo va a ser todo una fiesta que va a traer muchos problemas. Con mi experiencia en Mattel, nosotros teníamos un tema muy claro. En Mattel no había grises, todo era blanco o era negro. Y entonces, si nosotros teníamos que decidir en una situación de emergencia donde tuviéramos un pedido por entregarse a un cliente muy importante, un compromiso, y de pronto a esa unidad la detuvo la patrulla y le quiere pedir 200 pesos de soborno, de mordida, nosotros teníamos claro que no podíamos permitir que eso se diera. ¿Por qué? Porque la empresa tiene claridad en el tema de compliance. No nos podemos meter en ese tipo de situaciones, y no porque te quieras hacer el héroe y salvar la entrega con el cliente, no. Se tiene que ir a una delegación, tiene que ir el abogado y tiene que ser el proceso como debe de ser. Entonces, no teníamos como mucho que cuestionar en ese sentido. En otro tipo de empresas a lo mejor dices, pues dale los 200 pesos y vámonos, ¿no? Es en realidad ahí el convencimiento que tiene la parte más alta de las empresas la que va a ir definiendo el direccionamiento que se le va a dar a cada uno de los puntos. Posteriormente, la relación entre departamentos. En TLC tuve la oportunidad de elaborar un documento en conjunto que se llamó Los 7 pecados capitales de la logística, que en otro momento podríamos platicar de ellos, y que tiene que ver con todos estos errores que cometen las empresas. Además de todos los factores condicionantes, tenemos muchos errores que se cometen, y uno de ellos es el pecado de la envidia, que habla justamente del tema de la falta de comunicación entre las áreas. Todo el mundo dice, no, yo soy finanzas, yo soy ventas, yo soy mercadotecnia, yo soy transporte, importaciones, y no hay una comunicación. Y no entienden que todos forman parte de esta logística, y esa relación entre departamentos puede condicionar el resultado de una logística porque de pronto no se pueden dar una visibilidad, y eso va a traer una consecuencia grave, ¿no? Les puedo platicar muchos temas que me pasaron en Mattel con el área de mercadotecnia cuando manejaban algún juguete top secret, porque era una estrategia comercial muy interesante, pero resulta que el juguete era un dron. Ingeniero, ya me va a desmentir usted con el tema de la clasificación vista, que no nos dejaron ver que era un dron porque no tenía nadie que interesara, era un secreto de la empresa, ¿no? Entonces, cuando llega a la aduana, pues ya sabrán lo que pasó, ¿no? Todo su plan de mercadotecnia para lanzar este producto estrella, el dron de Barbie, pues resulta que se quedó atorado porque nosotros no tuvimos la información necesaria para poder sacarlo en tiempo para cumplir con este objetivo que ellos tenían muy claro, pero que no permearon al resto de las áreas, y eso trajo una consecuencia crítica para la empresa que se pagó muy caro. Después
todos estos son factores que se pueden controlar, que con una buena política y una claridad, como les decía, en el tema de la dirección, los demás tenemos que apegarnos a estas directrices. En los temas incontrolables podemos hablar de 3 puntos importantes: el producto, el precio y la plaza. Es decir, el producto, regularmente quien pone las condiciones y el tipo de producto que va a consumir es el consumidor final. Y la empresa pues tiene que estar muy al pendiente de qué es lo que quiere el cliente para poder hacer las modificaciones necesarias y lograr ese objetivo. Pero es un factor que no puede controlar. Tiene que estar preparando un plan B para lograr el objetivo. Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Y bueno, en el tema de los factores externos, hablando de los factores, elementos incontrolables que forman parte del entorno y que prácticamente en la actualidad nos están causando muchos problemas, principalmente, a nivel mundial, pero en nuestro país de una manera muy peculiar, ¿no? El aspecto social y económico. Vemos por aquí que en el puerto de Lázaro Cárdenas, por 3er año consecutivo, hay bloqueos en las vías del tren, y cuando pensaríamos como buen logístico que el tren es la opción más viable por el tema de eficiencia en los costos, resulta que en México no es así. Y al contrario, si escoges el tren, vas a saber que vas a tener que pagar un precio muy caro por esa decisión, ¿no? ¿Por qué? Por el entorno político y social en el que se encuentra nuestro país. El hecho de mover un camión, una unidad de transporte con una custodia, nos lo cuestionan en muchos países, muchos socios de negocios de otros países dicen: oye, no entiendo, yo no alcanzo a comprender cómo es posible que en una carretera federal de tu país, tu mercancía tenga que ir custodiada. No alcanzo a comprender cuál es la razón. Y es muy difícil poderles explicar esto. Pero nosotros que conocemos el entorno de nuestro país sabemos que mandar un camión de producto altamente robable a las carreteras de Guanajuato, del Estado de México, de Jalisco y por mencionar algunos estados, es una ruleta rusa, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y a lo mejor la custodia no va a ser la de Superman para inhibir a los ladrones, porque eso es algo imposible, pero sí para ir monitoreando que el operador haga sus recorridos de manera correcta, sin andar tomando desviaciones, sin andar separando cada ratito, y esas cosas que son las que van generando alertas y provocan riesgos innecesarios en el recorrido de las mercancías, ¿no? Entonces, estos factores incontrolables, como el tema climático, que también hablábamos de las lluvias, lo que pasó a principios de este año en la nieve, en la frontera, principalmente en Laredo, en toda esta parte, que algo que no había pasado, y que sabemos que el calentamiento global cada vez trae más retos para las empresas, y que ya no sabemos si estamos en primavera, otoño, ya las 4 estaciones ya solamente es un tema de romanticismo, ¿no? Ya no es un tema de realidad. ¿Están de acuerdo? ¿Quieren comentar algo? Yo creo que al último, Héctor, si nos permites, hacemos comentarios y Elvia o el ingeniero Enrique Herón te da las preguntas que hayan hecho nuestros amigos que están escuchándote. Ok, bueno, vamos a continuar. Escucho, ingeniero. No, nos vamos al final con las preguntas que haya y ya lo vemos. Sí, es interesante todo esto que estás diciendo, sí es comentable y todo esto, ¿no? La cuestión de la logística y la comunicación, ¿no? Y muchas veces, eso que dijiste, que nos encontramos de repente con que te llega un producto y te dicen: oye, dame información porque tengo que clasificar. No, es top secret. Sí, pues entonces, pues sí. Ahí está la consecuencia, ¿no? Sí, y debe de haber un trabajo de conjunto de especialistas, claro, ¿no?
todos enterados y todos participando. Eso les creó un fuerte problema. Pero al final comentamos todo esto, doctor. Vamos a continuar. Miren, aquí les traigo una pequeña reflexión de, como decíamos, ¿no? ¿Qué es la logística? Un tema complejo que podríamos definir en este pequeño texto que les voy a leer. La logística comprende los procesos de estrategia de planeación, abastecimiento, fabricación, movimiento o distribución y venta desde los proveedores hasta los clientes que permita obtener una optimización sobre los variables que determinan una ventaja competitiva, ya sea costo, flexibilidad, calidad, servicio e innovación, mediante la máxima integración de su estructura organizacional a través de la adopción de una estrategia de coevolución entre proveedores, gestión interna y clientes que permita administrar la estructura como una sola idea de negocio que beneficie a todos los eslabones que participen en ella y que a su vez requiere de la total sincronización basándose en el uso de plataformas y métodos idóneos que permitan un elevado grado de comunicación en tiempo real. Aquí, en esta pequeña reflexión, hablamos justamente del tema de cómo ya el término proveedor es un término que no se debe de usar, se debe de hablar de un socio de negocios, porque finalmente, si a mí me va bien, a él le va a ir bien y vamos a ir teniendo una mejora continua, ¿no? La comunicación y la optimización de los recursos, hacer entender a la gente aduanal, al transporte, al proveedor, que el hecho de que nosotros estamos jalando hacia un mismo lado va a permitirnos tener éxito en todo esto, y que muchas veces pasa que la gente aduanal tiene como, no, pues yo ya te lo pedí, ahí tú arréglate como puedas, ¿no? Y esa falta de interacción y de entendimiento de que el hecho de que las cosas salgan bien para todos va a ser un beneficio, eso es lo que ha costado mucho trabajo concientizar a toda la cadena, hacer entender a los clientes, por ejemplo, ya poniéndome del lado de la agencia aduanal, haciendo entender a los clientes que mientras más comunicación, más información tú me des, más rápido vamos a arreglar las cosas, ¿no? Y que no quieras andar con que no, pues dame la fracción arancelaria más barata y que no me pida regulaciones. No, lo que es y tiene que ser así, y no nos vamos a andar inventando nada porque al final las consecuencias son críticas y son graves, ¿no? Me decía un gran amigo, agente aduanal, el cliente no se va a ir por lo que le cobres, sino por la certeza que tú le des, la confianza que tú le des como parte de tus servicios, ¿no? Y esa es la parte importante, que es muy importante y necesaria transmitir a toda la cadena logística, a los transportistas, al productor, al proveedor y a la agente aduanal. Se debe de hacer esta comunicación. Sabemos que está de moda el tema de los famosos 3PL, 4PL, que dependiendo de qué tanto quiero yo involucrarme o qué tanto no me quiero inmiscuir en el tema de la logística, se lo voy dando a otros socios de negocios para que ellos se encarguen de toda esa parte, ¿no? Pero al final el resultado va a ser en beneficio de todos. Cada uno de los elementos del proceso logístico debe tener una estrategia. La estrategia de inventarios es muy importante. La peor pérdida que va a tener una empresa es la ausencia del producto en el anaquel. ¿Por qué? Porque abres regularmente las personas somos muy fieles y si algo nos funciona, difícilmente lo cambiamos. Una crema, un perfume, unos zapatos, una marca de pantalón, difícilmente lo cambiamos. Pero cuando nosotros vamos al punto de venta y no lo encontramos, entonces eso nos abre la posibilidad de explorar nuevos caminos. Y si ese producto que encontramos en el momento que teníamos esa necesidad nos da una satisfacción igual o mejor que el producto que estábamos consumiendo, adiós, se le acabó su negocio. Entonces, los empresarios deben estar conscientes de esa situación y por eso la estrategia de inventarios es una de las estrategias más importantes del proceso logístico, porque se debe hacer una planeación para que en ese anaquel siempre esté mi producto esperando que el cliente se lo lleve. El día que no se encuentre ahí, entonces yo corro un riesgo multiplicado por la cantidad de clientes que vayan a buscarlo, que lo voy a perder
muy probablemente por haber descuidado esta estrategia. ¿Ok? Sin embargo, debemos entender que en la actualidad el famoso just in time es uno de las estrategias de inventarios más utilizadas. El hecho de tener un exceso de inventario representa un riesgo en inversión y en obsolescencia, ¿no? Sabemos que las modas ahora ya son muy cambiantes y en 3, 4 meses ya lo que estaba moviéndose ahora ya cambió y ya estamos. Entonces, esa parte que se contrapone entre el tener en el anaquel el producto y el no tener un exceso de inversión en inventarios es todo un reto para las empresas, y el manejar un just in time requiere de una disciplina y de una comunicación muy, muy precisa y muy, muy afilada, muy, muy refinada en cuanto a las personas que se encuentren dentro de esa estrategia. Entonces, les menciono esta como solo una para poder avanzar en el punto, ¿no? Aquí vamos a presentar cuáles son los elementos del proceso logístico. El proceso logístico de manera integral comienza desde el plan de producción o plan de mercadotecnia. Aquí vamos a definir lo que se conoce como las 4 P's, el producto, el precio, la plaza y la promoción. Y de ahí no nos explicamos nosotros como logísticos cómo el área de mercadotecnia alcanza a definir este producto, lo vamos a vender en tal precio y vamos a tener una rentabilidad del 40, del 60%. ¿Cómo le harán? Es una incógnita para nosotros los logísticos cuando nos empezamos a enfrentar a todas las adversidades que tenemos que vivir, ¿no? El transporte, el costo de los fletes. Ustedes saben, ahorita el transporte marítimo está por los cielos en comparación con hace un año tan solo. Ha venido a haber una diferencia de más o menos del 500, 600% en incremento, y que esto por supuesto que va a golpear o va a impactar el precio del producto y la rentabilidad de las empresas. En el plan de producción también se tiene que identificar qué implicaciones jurídicas va a tener el hecho de que yo quiera traer un producto a este país. Llámale Colombia, México, Argentina, Perú. Hablando de México, ¿no? En el tema de los textiles. Ay, voy a llevar unas playeras bien bonitas. Bueno, pues, ¿qué es lo que implica? Un padrón sectorial, un precio estimado, un aviso automático, muchos elementos que a lo mejor el mercadólogo no tiene idea de todo lo que va a implicar en esfuerzo, en tiempo, en asesoría y en costos jurídicos para cumplir con todos esos requisitos que se van a poner en nuestro país y saber qué tan viable es. Posteriormente tenemos la producción, que tiene que estar alineada a los tiempos de entrega, ¿no? Tenemos que identificar plenamente cuáles van a ser los tiempos de producción para que de ahí sepamos si el producto, nos aseguremos que llegue en el momento que el cliente lo va a requerir, o para poder cubrir ese anaquel que se menciona. Posteriormente hablamos de uno de los elementos de mayor relevancia en el aspecto económico, el tema de la transportación. La naturaleza del producto nos va a ayudar a definir cuál es el medio de transporte más adecuado. No todos los productos pueden volar. Sabemos perfectamente que el costo del flete aéreo es muy elevado y se requiere o se exige solamente para productos de alto valor o perecederos, pero productos de uso general difícilmente se pueden volar porque van a traer un riesgo importante, ¿no? A lo mejor en algún tipo de canal, en las prendas de vestir, es idóneo el tráfico aéreo, pero solo en lo que podríamos decir marcas de prestigio, bien posicionadas, que por supuesto que puedan cubrir este costo tan elevado del transporte, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar un poquito de cuáles son esos elementos que debemos de tomar en consideración al momento del transporte. El despacho aduanero, les comentaba yo tras bambalinas que lo defino yo en mi propuesta de tesis doctoral como el cuello de la botella del proceso logístico, porque cualquier cosa que se haya hecho mal en los elementos anteriores del proceso va a venir a impactar de una manera importante en este punto, donde sabemos que tenemos implicaciones legales que, si no se cumplen, vamos a tener de dos. La mercancía se queda
estancada o atorada en la aduana, generando demoras, almacenajes o incluso obsolescencia o abandono. Recordemos que tenemos un tiempo determinado para poder retirar las mercancías, y si tenemos que presentar una norma oficial mexicana, una certificación que nos va a llevar 45 días de pruebas, pues estamos en un alto riesgo de que esa mercancía se genere o cause abandono, ¿no? Y aparte, pues imagínense la cantidad de costos adicionales como son los almacenajes y las demoras de contenedor que te cobran desde 150 hasta $180 por día la naviera, pues ahí se va a caer todo el proyecto. Se tiene que considerar desde el momento del plan de producción qué requiere mi producto para que cuando llegue a este punto al despacho pase lo que tenemos como un elemento o una medición funcional dentro de esos 5 días salga de la aduana, ¿no? ¿Cuántas empresas logran este objetivo? Se las puedo contar, muy poquitas. Después, el tema del almacenaje, que lo platicábamos ya en la estrategia de inventarios, que cada vez es más crítico y que se tiene que llevar a cabo una estrategia, una administración muy controlada para evitar obsolescencias y para evitar también costos elevados que van a provocar la merma en cuanto a la rentabilidad del negocio. Y finalmente, el elemento de mayor relevancia que tiene que ver con los canales de distribución. ¿Cuál es el mercado meta? At Grainger, we're for the ones who specialize in saving the day and for the ones who've mastered the art of keeping business moving. We offer industrial-grade supplies for every industry with same-day pickup and next-day delivery on most orders, all backed by real people ready to help. So you can get the right answers and products right when you need them. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. ¿Por medio de qué canales de distribución voy yo a posicionar las mercancías? Ese es un tema muy interesante que también va a tener un resultado importante. En el plan de mercadotecnia, las empresas empiezan a definir el producto, las medidas, las características y todo lo que tiene que ver con una serie de estudios que se hacen previos, identificando cuál es el mercado objetivo. Como parte de las herramientas funcionales que se tienen que utilizar, tenemos lo que se conoce como el SOP, Standard Operation Procedure, que es un documento administrativo obligatorio o necesario para lograr la logística funcional. En ese documento se tiene que identificar desde la fracción arancelaria del producto, para que de ahí se desprendan todos los requerimientos normativos, como puede ser un cumplimiento de una norma oficial mexicana, un permiso de COFEPRIS, una certificación o un permiso de Senacica. Lo que se requiera se tiene que plasmar desde el momento que se está elaborando el producto. Si hay una norma de información comercial, el punto donde se debe de plasmar la información comercial de esa norma es en el momento que se está haciendo el empaque y no con una etiqueta emergente que va a generar costos adicionales no considerados. Posteriormente, con eso, ya contando con esta clasificación y con este QSOP, entonces vamos a saber qué requisitos se van a tener que cumplir para poder ingresar a ese determinado país, ¿no? Cada país tiene sus propios criterios y si vamos a llevar un producto global, entonces en este Quality Standard Operation Procedure vamos a declarar, este producto va a ir para Perú, requiere de una autorización sanitaria,
pero también va para Colombia una certificación, y así cada país como lo va requiriendo debemos de plasmarlo ahí para que al momento que se esté embarcando ya se cuente con esa autorización o esa certificación, o al menos ya el trámite vaya avanzado y no se genere un estancamiento o una detención del proceso por la falta de este cumplimiento. Este es un punto súper importante que muchas empresas lamentablemente no lo llevan, y cuando llega a la aduana ya les dicen, oye, tienes que cumplir con esto, y oye, es que no me dijeron, y ahí es donde empiezan todos los problemas y las pesadillas. No me dejarán mentir el ingeniero Enrique, Elvista, Miguel, usted también, doctor. Decíamos del transporte, el medio de transporte es considerado el elemento de mayor ponderación en el sistema logístico por lo que representa en el aspecto de los costos, tanto del servicio como los costos asociados. Sabemos que el manejar una mercancía contenerizada o moverlo por tráfico marítimo implica tener una terminal portuaria, trabajar con maniobras de carga, de descarga, generar almacenajes, demoras de contenedor y muchas otras implicaciones que también se deben de tomar en consideración. El seleccionar el medio de transporte, la persona que se encuentre a cargo de esto debe tener un conocimiento pleno de todos los factores que van a influir en los resultados de esta buena selección. Tenemos que entender que no se trata de conseguir el más barato, sino el adecuado. Por ahí dentro este tema de los pecados hablamos el pecado de la ira, ¿no? Y tiene que ver con un error que se comete frecuentemente cuando pensamos que lo barato, que siempre tenemos que buscar más barato, y no es así. A veces lo más barato puede representar un gran riesgo o algo muy caro. Ahí alguna vez, dentro de mi experiencia, pues ya sabrán en qué empresa, un director de logística decidió contratar, le ofrecieron el servicio de contenedores refrigerados para el manejo de los productos, de los juguetes, ¿no? Y entonces le estaban ofreciendo una tarifa mucho más conveniente y él la tomó, dijo, pues sí, me estoy ahorrando $1,000 de cada contenedor cuando costaba $2,000 el flete, y empezamos a utilizar contenedores refrigerados. Sabemos que los contenedores refrigerados vienen así como con una capa en el interior que como con unicel o fibra de vidrio, y resulta que cuando llegan los primeros contenedores llegaron llenos de plaga, cucarachas por todos los juguetes, ¿no? Entonces, pues la verdad es que el juguete es considerado como un alimento porque los niños se lo ponen en la boca y todo esto, y entonces esas mercancías se tuvieron que ir a destrucción, y se perdió mucho dinero en esa operación precisamente por buscar algo más barato, ¿no? Y pues no puede ser así. O sea, tenemos que entender que a lo mejor si trajera otro producto que no representara tanto problema, el hecho de que hubiera plagas ahí, pues no hay problema, pero estamos hablando de juguete que es casi como un alimento, ¿no? Entonces, pues ahí esta persona, pues lamentablemente perdió su empleo por una iniciativa de ahorros en su logística, ¿no? No se trata de ahorros, se trata de optimización. Ese es muy diferente el término. Bueno, el diseño de la cadena logística va a tener ciertas implicaciones que se muestran en este punto. Estas implicaciones debemos de entender que algunas se contraponen a otras. Y cuando nosotros queremos ir por un objetivo de no pagar tanto, no podemos exigir que este movimiento se haga rápido. Va a haber una oposición en estos dos elementos, y así se lo tenemos que hacer ver a la empresa, porque si yo me voy por lo barato, seguramente voy a hacer mi recorrido más lento y no voy a cumplir con este tema de la rapidez. Y así el servicio al cliente, la precisión, la seguridad, son elementos que debemos de tomar en consideración y que no van a tener o que van a contraponerse con otros que se muestran aquí, y nosotros tendríamos que
tomar la decisión sobre cuál de estos elementos nos vamos a ir y así mostrarle y dar esa visibilidad al resto de que no va a llegar tan rápido o sí va a llegar más rápido, pero va a implicar un costo adicional y esto es así como se tiene que considerar. Es importante tomar en cuenta que cuando nosotros estamos seleccionando un transporte, estos elementos, primero, ¿cuál es el valor de la tarifa por unidad de carga? Es muy importante conocerlo. Posteriormente, ¿qué tipo de vehículo se va a utilizar? Es importantísimo este punto. Por ahí nos tocaba de pronto hacer la prueba de luz, como le llaman, para los productos cuando estábamos principalmente en temporada de lluvias. Se tenía que meter una persona a la caja, al contenedor o a la caja y cerrar la caja para que no se filtrara ninguna luz, porque por el producto que se maneja, al momento que se filtra el agua cuando son lluvias, pues seguramente esa mercancía se va a echar a perder y no se va a poder comercializar. Entonces, no podemos utilizar vehículos que traigan ciertas filtraciones de luz. A lo mejor va a haber otras mercancías que no tienen ninguna implicación. Dependiendo del tipo de producto, debemos saber qué tipo de vehículo se va a utilizar. ¿Qué seguro aplica? Es muy importante aquí entender que a veces que contratamos un seguro y aseguramos la carga, nos olvidamos de que también el contenedor es rentado y tenemos que responder por él a la naviera. Resulta que se roban la carga, pero se llevan también el contenedor de pilón y entonces la naviera nos va a hacer pagar por ese contenedor. Entonces es importante asegurar también el contenedor cuando tenemos esa previsión de tomar el seguro, ¿no? Recargos por manejos adicionales, stand-by. En muchas empresas transportistas, cuando nosotros estamos entregando o descargando una mercancía, tenemos un tiempo determinado. Regularmente son 4 horas, hay otras que te dan hasta 2, hay otras que te dan 6, pero si no conoces este tema o si la gente de almacén no conoce esta situación o esta regla, la va a dejar ahí al último y va a estar trabajando. Ya más tarde lo descargo, ¿no? Pues sí, pero a las 4 horas ya empiezas a generar un costo adicional por el stand-by o estadías, como le llaman, y entonces es importante conocer ese punto, cuáles son el tiempo que tengo yo para poder descargar o cargar esa unidad y darle salida, ¿no? El tiempo de tránsito, algunas empresas por políticas y por seguridad no circulan de noche, entonces debemos de saber si la mercancía va a llegar amaneciendo o si de plano tenemos que esperarnos un poco más por las políticas que maneja la empresa transportista. En la actualidad, el tema de seguridad, todas las empresas transportistas o la mayoría de las empresas transportistas manejan lo que es el control de trazabilidad y ahora ya es muy importante exigirles ese punto, al menos conociendo el entorno de nuestro país. Les puedo compartir que hace un par de meses nosotros nos salvamos de un robo de un full de camiones, de un par de contenedores, precisamente porque la persona que estaba monitoreando el recorrido de la unidad detectó que hubo una interrupción del tránsito en donde en ese momento los ladrones estaban sometiendo a la custodia y al operador para llevarse el camión. Ya los habían sometido, ya se iban con el camión, con los 2 contenedores, y gracias a que esta persona detectó esta anomalía en la circulación e interrumpió la marcha del motor, logramos rescatar esos 2 contenedores, si no, no la hubiéramos contado, ¿no? Ya la mayoría de las empresas transportistas lo manejan y si la empresa con la que uno trabaja no lo maneja, pues es hora de cambiar. Aunque nos cuesten 100 pesos más o 500, la verdad es que es necesario por el entorno en el que estamos. Las condiciones de pago también es importante porque muchas veces hay empresas transportistas que dicen, tenemos un COD y si no se paga, no te puedo dejar descargar la unidad. Y entonces ahí se viene un problema crítico, ¿no? ¿Y cuáles son los documentos exigibles? Principalmente cuando se trata de mercancías de comercio exterior, debemos de saber qué documentos debe llevar el operador para que no cause un problema a la hora de que sean detenidos por alguna verificación o por alguna rutina o algún retén en las carreteras de nuestro país, que son muy comunes, ¿no?
El transporte marítimo es por excelencia el más importante a nivel mundial, es el que ha permitido el crecimiento del comercio internacional. Sin embargo, en la actualidad está pasando por una situación interesante donde de manera muy arbitraria, podría decir, y aprovechando la ocasión de la pandemia, se ha justificado un fenómeno muy, muy interesante. Hay muchas críticas a nivel mundial para las empresas navieras. Recordemos que esto ya traía una antecedente. Maersk, que es la naviera más importante, estaba presionando a las otras navieras para que subieran los precios y la sometía. Incluso llegamos a tener una guerra de precios en la que pagamos hasta $500 por un servicio de China a México por un flete de un contenedor. Y así es como Maersk los estaba tratando de someter y no podía, algunos se le rebelaban. Con el tema de la pandemia se vino un efecto crítico que justo septiembre del 2020 el precio de los fletes se llegó a incrementar de $1,800, $1,600 hasta los $6,000, $8,000. En la actualidad, el precio de un flete de un contenedor de China a México, estamos hablando de entre los $12,500 y $13,000, y se especula que para mediados de septiembre pueda llegar hasta los $17,000, $18,000, y pareciera como que no hay quien los frene, ¿no? Ya se manifestó el gobierno de los Estados Unidos, ya se manifestó el gobierno chino, y estos señores siguen sintiéndose intocables, ¿no? Y la verdad es que mientras haya quien consuma esos contenedores, quien los compre, pues la verdad es que no va a haber como que ellos se quieran detener. Lo malo es que su principal competidor, que es el tráfico aéreo, pues está muy por encima de todos estos costos, y eso es lo que justifica todo esto, ¿no? Lo que va a suceder aquí es un fenómeno de encarecimiento y a la vez escasez, pero también se genera una oportunidad para la pequeña industria mexicana para empezar a desarrollar y a cubrir esos huecos que se van a hacer precisamente por la falta de estos productos. Es una gran oportunidad para la pequeña industria, o para que los inversionistas empiecen a voltear a México para poder aprovechar este tema tan interesante. Diferentes tipos de buques se han generado: el buque multipropósito para carga refrigerada, el famoso RORO, roll-on, roll-off, para cargas de ruedas, el buque granelero, el buque cisterna y principalmente el buque portacontenedores. Ha habido una carrera interesante a lo largo de los años donde a raíz del invento del contenedor, que es considerado como uno de los inventos de mayor relevancia de la humanidad. ¿Por qué? Por el crecimiento del comercio internacional, que ha estado reinando por más de 90 años en el país, en el planeta, a nivel internacional. El crecimiento de estos barcos que permiten transportar la mayor cantidad de contenedores es el que ha justificado esta parte, ¿no? Por ahí les decía, vi un par de artículos que hablaban de que así como el tráfico marítimo fue el precursor del comercio internacional, hoy por hoy se está convirtiendo en su principal verdugo. Cuando se está aprovechando de este tema, generando una escasez de contenedores y generando un desabasto importante que provoca un encarecimiento absurdo, desmedido de este servicio. Aquí tenemos el barco más grande, 23,000 teus, que puede transportar en un solo viaje. Es un monstruo este barco. Ya casi se nos acaba el tiempo. Me voy a ir al último tema. Una disculpa por correr así, porque quiero hablar de los KPIs. ¿Ok? Entonces, el último tema es el de los KPIs. Lo voy a poner para irme hacia él. Una disculpa, quizá ya en otro trueque seguimos hablando del resto. Tendremos que hacer la segunda parte. Es un tema súper complejo y implica muchas cosas, ¿no?
Indicadores de desempeño, Key Performance Indicators. Les voy a confesar que este capítulo o este tema fue el que más trabajo me costó en mi tesis doctoral, el conocerlo, a pesar de que lo he aplicado en diferentes empresas donde he trabajado, en Mattel principalmente. Hay muchas cosas que se deben de tomar en cuenta, ¿no? Y bueno, Key Performance Indicators o indicadores de desempeño en procesos clave es una herramienta o un elemento fundamental en la logística para poder estar claros de cuál es nuestra posición, en dónde nos encontramos. Hay una frase que dice que lo que no se puede medir no se puede controlar y lo que no se puede controlar no se puede administrar. Y por eso es necesario llevar una medición del desempeño de estas diferentes actividades clave que nos van a permitir identificar cuáles son esas áreas de oportunidad o de mejora que tenemos que trabajar para poder ir creciendo. Estos indicadores de desempeño nos van a ayudar a poder monitorear los procesos clave que van a representar una mejora en cuanto al tema de los gastos operativos, de los gastos logísticos, de los tiempos de entrega y de la calidad. Ese famoso triángulo de poder que ya les mencionaba yo al principio de la plática, que es muy importante para lograr los objetivos. Y finalmente, estos indicadores de desempeño deben de tener ciertas características que las menciono en este punto, o que se mencionan en este gráfico, en esta imagen. Deben de ser específicas, hablando de una actividad del proceso, deben de ser alcanzables, medibles y alcanzables. No podemos aspirar a hacer algo más si tenemos pocos recursos para lograrlo, ¿no? Deben de ser alcanzables, no nos podemos apretar el cuello nosotros mismos. Es muy importante este punto, ¿no? Deben de ser relevantes, deben de estar en los procesos que tienen una relevancia y que van a representar una diferencia en cuanto a nuestras actividades. Y finalmente deben de tener un tiempo determinado para poder hacer cortes y estar haciendo como comparativos en cómo me fue en este mes y cómo me está yendo en este, y así poder ir mejorándolos de manera continua. Como les comentaba, los retos que enfrenta la logística en la actualidad, la competitividad, ahora ya anteriormente podríamos preocuparnos con nuestro competidor de enfrente y ahora resulta que también nos tenemos que preocupar con alguien que está del otro lado del mundo y que tiene la posibilidad de que con un clic alguien ordene un pedido que en menos de 48 horas ya está tocando la puerta de mi casa para entregarme ese producto, ¿no? Esa competencia se genera gracias a los avances tecnológicos, a todo esto que le ha dado el poder a las personas y a las empresas para lograr estas entregas, hace que las empresas cada vez tengan mayores retos que enfrentar. El cambio climático, como les comentaba, uno de los temas del entorno que condicionan el resultado de la logística y que tenemos que tomar en consideración. Ustedes vieron las imágenes, no sé si les tocó ver las imágenes de lo que generó Nora en Manzanillo, en el puerto de Manzanillo, contenedores tirados por ahí. Imagínense lo que pasó. Un cliente me estaba reclamando por un contenedor que llegó muy mojado, la mercancía llegó muy mojada. Me decía, le voy a reclamar al proveedor. No es culpa del proveedor. O sea, ¿qué le vas a reclamar? ¿Que llovió? Pues no podemos hacer nada, ¿no? Al creador no le podemos reclamar absolutamente nada. Tenemos que actuar en consecuencia y se acabó. El comercio electrónico, pues es el tema que les comentaba. La comunicación, ahora ya, anteriormente estábamos limitados a la televisión, al periódico y punto, ¿no? Ahora los canales de comunicación se han diversificado y quizá anteriormente la empresa que tuviera un poder adquisitivo mayor, que pagara el tiempo aire en la televisión, sería como quien tendría la ventaja, y ahora ya no es así. Ya con una buena estrategia que se pueda viralizar en los medios, que son totalmente gratuitos y que todo el mundo tiene acceso a ellos, puedes generar un diferenciador en tu producto, y este también es un reto que están buscando las empresas, lograr hacer ese clic con el consumidor o con las personas, ¿no? Es en la actualidad algo de verdad muy, muy complejo,
lograr esa satisfacción, porque así como te puede ir bien, te puede ir mal. ¿Están de acuerdo? Y bueno, ¿qué decir de nuestro país con los problemas sociales? El tema de la inseguridad, el crimen organizado, la corrupción, tantas cosas que implican factores que van a condicionar el resultado de la logística. Yo quiero ser competitivo, estoy haciendo las cosas correctamente, pero resulta que el de al lado pues, le está dando una mordida y que con esa mordida viene más competitivo que yo, subvaluando, haciendo cosas y todo. Contra eso no puedes competir. ¿Están de acuerdo? A menos de que te quieras meter en lo mismo y que al rato pues traigas la consecuencia grave, ¿no? Esa es la realidad de nuestro país con el aspecto logístico. Y bueno, ahora sí, he terminado, escucho sus comentarios y sus preguntas. Gracias a todos por los comentarios, por las preguntas, por la dinámica. Gracias, ingeniero, por aportar también entre pregunta y pregunta. Enriquece mucho el tema. Maestro Héctor, como siempre, nos deja mucho conocimiento y pues bueno, nos estaremos poniendo de acuerdo para la siguiente. Y pues si nos acompaña y antes de presentar su reconocimiento, me gustaría que aprovecháramos que estamos todos aquí para ver el dato peque. Cambia un poco la dinámica, lo vamos a poner al final, pero pues adelante. Vamos a ver, Hielo. Vamos a ver dónde anda nuestro amigo ahora, que ya va a regresar. Véalo. Ahora. Va a manejar el helicóptero. Sí. Qué miedo, ¿no? Un mosquito esto. Dato peque del trueque del día de hoy. Nuestro destino, el día de hoy, tendremos que tomar un helicóptero. Estamos en una zona remota del planeta, en la que los factores dominantes como la aproximación, aislamiento o logística nos pondrán siempre enfrente una aventura. Las regiones remotas de Alaska, Groenlandia o la Antártica requieren de una logística muy especial. Llegar a un destino nos llevará varios días y días atravesando glaciares y, cómo no, arrastrando nuestro material, el equipo y los alimentos que emplearemos durante todo el tiempo que durará la expedición. Utilizaremos esquís y trineos para realizar nuestras aproximaciones. Si bien en algunas zonas podremos sustituir los esquís por raquetas de nieve. Wow. ¿Qué temperatura? Ahí va Enrique con pasamontañas, no se aprecia, pero es él. Es Leonardo, Leo. Existen diferentes modelos de trineos. El de plástico es el material que más se utiliza, ya que resiste aproximadamente temperaturas de menos 70 grados, así como unos palos de PVC o de bambú para fijar el trineo a nuestro arnés. La otra opción es utilizar cuerdas en lugar de los palos. Los trineos que se comercializan vienen diseñados con cantos metálicos que evitan que el trineo se vuelque durante las travesías o en pasos horizontales. Algunos de ellos tienen instalado un sistema de freno que evita que el trineo se deslice cuando estás parado en cuesta o cada vez que mueves los esquís. Todos ellos no sobrepasan el metro de largo. Debes evitar el hacer nudos para cerrar las cintas, pues estas se congelan y resulta muy difícil deshacerlos. Se desarrolla una carrera muy importante
En la última, solo 47 conductores y sus perros se han inscrito, una cifra mucho menor a la habitual, debido a que muchos participantes no pudieron superar los requisitos de viaje impuestos para frenar la propagación del coronavirus. Es de aproximadamente 860 millas. Esto quiere decir que son 1,380 kilómetros. Bueno, finalmente, el trineo es un modo de viajar y llevar suministros que continúa utilizándose en estas regiones. Es muy interesante sentir la fuerza de los perros al arrancar el trineo y ver el entusiasmo que les genera desarrollar su actividad. Aquí, el dato peque del trueque del día de hoy. Vaya, pues, impresionante viaje que se está echando nuestro buen director de TLC Asociados. Qué gran aventura, ¿no? Ya lo creo. En Groenlandia, pleito que tuvo Estados Unidos con Rusia hace muchos años para agenciarse ese terreno. Pensaban que no tenía nada. Groenlandia no, Enrique, no es Alaska. Alaska. No es Groenlandia. Pero andaba pasando, pues sí. Impresionante viaje. Sí. Pues muchas gracias, Elvia. Ahora sí, reconocimiento. Claro que sí. Hasta frío nos dio. Sí, claro que sí, si me ayudan ya me dio frío, compartirlo. después está lloviendo aquí en México todavía. Vamos a proyectar el reconocimiento del maestro Héctor Díaz, que esperemos que sume este y muchos más reconocimientos en el trayecto. Y pues hagamos un trueque, otorga el presente reconocimiento al maestro Héctor Díaz por hacer un trueque en la plática virtual con el tema La logística funcional como una necesidad de las empresas de comercio exterior. El día de hoy, 2 de septiembre del 2021. Maestro Héctor, muchísimas gracias. Un abrazo desde acá y pues esperamos verlos pronto. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.